Bueno, dos organismos de la sociedad civil, el Instituto Mexicano para la Competitividad, el IMCO, y México Evalúa, y de hecho son tres, México Evalúa, porque también está y México ¿Cómo vamos? O sea, son tres, realizaron un estudio sobre las finanzas públicas del gobierno de México, y bueno, va a ver usted lo que encontraron. Sí es para preocuparse, me parece, y para analizar este tema, saludo aquí en el estudio a Mariana Campos. Ella es directora de México Evalúa. Mariana, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Leo, me da gusto saludarte. Y vía remota está nuestra colaboradora Valeria Moy, que también es la directora del IMCO. Valeria, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Mariana, buenas noches. ¿Qué tal, Valeria? Mariana, ¿qué encontraron? Entrémosle, porque tenemos poco tiempo y quiero que seamos muy contundentes. ¿Qué encontraron? Pues han aumentado los riesgos fiscales, ¿no? En los últimos años, Leo, lo que vemos es que los ingresos públicos han crecido muy poco en este sexenio comparado con otros, una tasa de 6.5%, pero el gasto ha crecido. ¿En todo el sexenio? Así es. Okay. Y esto a pesar de los grandes esfuerzos que se han visto en la tributación. Y por el otro lado tenemos un gasto que crece, que ha crecido al 13%, ¿no? O sea, ha crecido más que los ingresos. Y el problema de esto es que, hemos tenido al mismo tiempo gastos muy importantes que no necesariamente están financiando los servicios directos a la población como la salud, ¿no? Sí. Tenemos unas transferencias a Pemex muy generosas, tú lo sabes, lo hemos platicado aquí. Sí, es el gran tema. Se ha pasado alrededor de 1,5 billones de pesos en este sexenio, es decir, un ritmo promedio en 5 años de 300,000 millones de pesos. Y al mismo tiempo tenemos presión por el aumento del endeudamiento, por el costo financiero, que hemos tenido tasas elevadas durante mucho tiempo. Creo que lo que está pasando es que no hemos podido, o el gobierno no ha podido generar un plan de sustitución de los ingresos petroleros, porque han venido cayendo esos desde hace tiempo. Se ha perdido, es decir, se han despetrolizado las finanzas públicas en los últimos años y no ha habido un plan de transición. Creo que esta idea de no tener reforma fiscal no está resultando tan buena. Las prioridades claramente no están en los servicios. ¿Tú estás a favor de una reforma fiscal? Yo estoy a favor de una reforma fiscal, por supuesto, siempre y cuando también tengamos una atención al tema de Pemex. O sea, no creo que debamos seguir financiando. Yo estoy en contra de una reforma fiscal para que me cobren más impuestos para tirarlos ahí en Pemex. Es que si no se hacen cambios... ¿O en obras que no sirven para nada? Bueno, es que yo llamaría una reforma a la hacienda pública que incluya la arquitectura del gasto público, de la toma de decisiones. Porque tenemos mecanismos muy discrecionales de dejo de recaudar, le perdono a Pemex, le recorto a la salud. Y entonces no estamos realmente financiando un proyecto de país, de Estado, sino estamos financiando el proyecto de un grupo político. Entonces yo creo que es momento de cambiar y de ajustar esos mecanismos discrecionales, porque pues desde que México entró en una etapa de transición democrática, evidentemente las campañas políticas se han vuelto más importantes, muchos de los intereses también cuestan un chorro de lana. Exactamente, entonces tenemos que cuidar el gasto público y tenemos que garantizar que llegue a financiar los derechos de los ciudadanos, y no está pasando. A ver, Valeria, ¿tú qué nos dices? ¿Qué es lo que encontraron? Sobre las reformas, Leo, me parece bien importante el punto que tocas, porque cuando se mencionan los términos reforma fiscal, inmediatamente pensamos más impuestos. Y yo creo que no necesariamente una reforma fiscal va por ese lado. Una reforma fiscal podría ir por el lado del gasto. Yo creo que tenemos un esquema, una estructura fiscal que no está siendo suficiente para cambiar con la sociedad como está cambiando la sociedad mexicana, y con esta idea de ir agregando derechos y de ir agregando programas justo a través de la Constitución. Yo creo que hay muchos temas que hay que resolver desde una perspectiva fiscal que no están únicamente relacionados con impuestos, y a veces se nos olvida porque no pensamos que del otro lado de la política fiscal, o más bien lo que da origen a la política fiscal, es propiamente el gasto. Yo creo que Pemex es en este momento uno de los grandes hoyos negros, ¿no? Acaban hoy salir resultados de Pemex y bueno, por primera vez en mucho tiempo tuvo utilidades, pero esas utilidades, Leo, palidecen frente a los apoyos que se le han estado dando. Entonces, sí se tuvieron 109,000 millones de pesos en utilidades, pero no tiene absolutamente nada que ver con el monto de las transferencias que se le han hecho a Pemex
Pemex y además no únicamente transferencias directas. ¿Son más? Por supuesto que son más. ¿Tienen el número? No. Tengo el número, ahorita te lo doy. Sí. Por supuesto que son más y además sumando lo de todos los años, pues entonces vemos que va de los últimos años de este sexenio y ya contando 2024, que está ya presupuestado, pues suman 1 billón, o sea, millón de millones, 1 billón y medio de pesos. Sí me parece que tenemos ahí un gran hoyo negro, que no es el único hoyo negro. Mira, la utilidad de Pemex, 109,000 millones de pesos, pero pues los apoyos que se les dieron fueron 167,000 millones de pesos solo durante 2023. Entonces, Leo, pues le estás dando 167,000 millones de pesos a la empresa y tiene utilidades únicamente, básicamente porque las tuvo durante el último trimestre por altos precios del petróleo y tiene utilidades por 109,000, algo no estás haciendo bien, o sea, algo no está cuadrando en la estructura fiscal de la propia petrolera. Yo creo que pensemos en una reforma fiscal, pero no necesariamente pensemos en mayores impuestos. Yo creo que no va por ahí la reforma fiscal que necesita el país. A ver, déjenme, me voy al tema del corto plazo. 2024 ya lo libramos. Quiero pensar, os lo pongo sobre la mesa, pero es creciente la percepción, Mariana, Valeria, de que 2025 tiene que venir un ajuste fiscal porque no va a alcanzar la lana. ¿Es correcto? Es correcto. De hecho, el propio gobierno lo acepta. O sea, cuando presenta el paquete económico de 2024, el gobierno pone en la mesa que tiene que venir un ajuste fiscal. El gobierno lo plantea a la baja en el gasto. Entonces, la gran pregunta es, ¿qué vamos a recortar? Las pensiones de adultos mayores, el costo financiero de la deuda no se puede recortar así, ¿no? Los grandes gastos son pensiones, tanto las que están en curso de pago del IMSS 73 y adultos mayores, ¿no? Son las más fuertes. Entonces, no está fácil hacer los recortes que el gobierno plantea. Pemex, desde luego... ¿Ya los plantea para el 2025? No plantea específicamente en qué, pero ya plantea que se tiene que hacer, porque al pedir un incremento del endeudamiento para 2024, el gobierno, tiene que justificar en qué va a querer invertir, más bien cómo va a bajar esa deuda, ¿no?, en los siguientes años, ¿no? Entonces, ahí hace una propuesta de marco fiscal en donde a partir de 2025 está proponiendo un ajuste a la baja en el gasto. Creo que va a ser difícil si no se pone, por ejemplo, Pemex en la mesa y estas transferencias de las que estamos hablando, estas tres organizaciones, ¿no? Que, pues, como te decía, ascienden a 300,000 millones de pesos en promedio al año. ¿Qué son? Que son las transferencias a Pemex financieras más la reducción del DUC. Más la reducción del DUC, el derecho de utilidad compartida, que es el impuesto que paga Pemex, ¿no? Entonces, simplemente discutir el tema de Pemex y hacer cambios en el marco fiscal de Pemex, eso pues ya es una reforma fiscal en finanzas públicas, porque Pemex es, digamos, un elemento clave en las finanzas públicas del gobierno. Y yo no dudo, Valeria, que la Secretaría de Hacienda de hoy tenga muy claro eso, pero sabemos, siempre ha existido la tensión entre lo que quiere Hacienda y lo que quiere Petróleos Mexicanos. Bueno, pues sí, esa tensión seguirá existiendo porque Hacienda al final del día pues forma parte del proceso de toma de decisiones de Pemex. Yo creo que, por ejemplo, Pemex, con los resultados que se anunciaron hoy, que se publicaron hoy, ya ¿sabes cuánto es la deuda a proveedores, Leo? 1 billón de pesos. Esto, billón, o sea, millón de millones. Esto simplemente pues no es sostenible fiscalmente hablando. O sea, sí hay un problema en Pemex, por más que no queramos verlo. Ese es un pasivo de corto plazo. Más por supuesto. Más los más de 100,000 millones de dólares de deuda que tiene, ¿no? Así es. Entonces tú dime si Pemex no es un problema. Es un problema, Leo, de tal magnitud que no entendemos ya el impacto que puede tener sobre las finanzas públicas del país. Yo creo que también algo que es bien importante para entender cómo se están moviendo estos temas son la deuda y el déficit. Yo recuerdo haber estado platicando en tu programa, Leo, cuando decían, ay, hombre, 5.4 de déficit no es tanto. Pues no es tanto y es un montón cuando se van sumando a tasas de interés altas, porque además, ¿cuándo nos vamos a endeudar a esas tasas altas? Pues en este momento. Entonces, el costo financiero de la deuda solo crecerá. Pero a ver, yo creo que puede haber déficit y puedes contratar deuda
si es para mejorar tu productividad, si es para construir Yo no tengo ninguna duda de infraestructura, eso. en fin, para fortalecer la capacidad competitiva del país, pero para enterrarlo en Pemex. No tengo ninguna duda de esa. Yo también creo que la deuda no es una herramienta que de por sí sea buena, que una cosa que de por sí sea buena o mala. Es una herramienta que depende de cómo la uses, te puede llevar a estar mejor o no. En ese sentido, algo de lo que decimos en este comunicado que sacamos estas tres instituciones es que esta deuda se está yendo a pagar gasto corriente, no se está yendo a pagar ningún proyecto de infraestructura ni ningún proyecto relevante para cambiar la competitividad del país. Bueno, déjenme, hago una breve pausa, tengo que hacer una pausa rapidísimo y regresamos a concluir este muy importante tema. Regresamos. Bueno, estamos con Mariana Campos y Valeria Moy analizando la viabilidad de las finanzas públicas. Bueno, lo decía Carlos Ursúa, que en paz descanse, por cierto, a la familia y a todas sus amistades. Les mandamos un fuerte abrazo del buen Carlos, por cierto, fundador de Foro TV, hay que decirlo. Lo recordamos con mucho cariño a Carlos, que fue secretario de Hacienda, el primero de este gobierno. Y él hablaba de la bomba, ¿no? Del explosivo que le iban a dejar a la próxima administración, Mariana. Yo creo que Carlos, con su carta de renuncia, nos anunció lo que venía. Sí. O sea, un gobierno que no iba a tomar decisiones basadas en evidencia, ¿no? Y creo que es algo delicado en la política fiscal. En relación a lo que comenta Valeria, creo que es muy delicado el rompimiento que hay en la regla de oro, así se le llama en las finanzas públicas, que significa que el déficit se invierte en inversión. En inversión. En inversión. Y eso pues dejó de pasar ya desde hace algunos años. Solo al cierre de 2023, solo 65%, digamos 65 centavos de cada peso se fue a inversión y el resto no se fue a inversión. Esta relación se perjudicó para el paquete económico, lo cual es, violatorio de la Constitución y es una muy mala práctica financiera. Entonces estamos teniendo también por ahí, ¿cuál es el riesgo de que esto se continúe, Leo? Que a futuro haya una inflexibilidad presupuestaria, es decir, que nos empiecen a comer los intereses y entonces simplemente ya no puedas financiar otros gastos más que los que ya tienes fijos, ¿no? O sea, ustedes, Valeria, están, digamos, alertando, ¿no? Sacando, digamos, la tarjeta amarilla, ¿no? De que puede venir una crisis fiscal, que por cierto, no estamos diciendo que sea una crisis macroeconómica como las que vivimos en los 80s, 90s, pero sí una crisis de finanzas públicas, Valeria. Bueno, yo creo que sí, estamos viendo ya que las finanzas públicas empiezan a apretarse. Yo creo que lo que estamos viendo en este momento con el déficit y con el uso que se le está dando a estos recursos, el ritmo al que han crecido los ingresos y al mismo tiempo compararlo con el ritmo al que ha crecido el gasto y al mismo tiempo compararlo con el ritmo que ha tenido el crecimiento económico, pues sí nos habla de que ya esa tarjeta amarilla pues ya empieza a volverse naranja, si es que las hubiera, ¿no? Sí es importante decir que el riesgo no únicamente lo va a tener la administración que siga. Yo no sé quién nos vaya a gobernar en el siguiente sexenio, pero me queda muy claro que estamos haciendo fallas, estamos haciendo las grietas estructurales del sistema fiscal mexicano más profundas. No únicamente las va a vivir la persona que sea la siguiente presidenta de este país, las vamos a vivir de más largo plazo si no hacemos algo. Y lo que estamos haciendo estas tres instituciones es poner en alerta de aquí hay algo que se necesita corregir. De nada sirve tapar los ojos y de nada sirve intentar decir aquí no pasa nada porque el déficit es poquito y no hay bronca. Yo creo que sí hay un tema. Más allá de una crisis, hay un tema que tendríamos que atender desde el punto de vista fiscal y de finanzas públicas. Ahora, en conclusión, digo, porque ya me quedan 3 minutos, entonces, pues, ¿qué podemos concluir, Mariana? Yo creo que sí es una tarjeta amarilla. Yo creo que ahorita que también hay en la mesa una discusión de reformas constitucionales, me parece que especialmente la de pensiones viene sin un estudio serio
de impacto presupuestario. Yo creo que es importante que esa reforma se acompañe de un estudio de impacto presupuestario y se establezcan cuáles son las fuentes de financiamiento de esa reforma, ¿no? Hay que aseverar que el artículo 18 de la Ley de Responsabilidad Hacendaria exige eso, creo que se tiene que cumplir. Pero es que y no el estamos presidente está por encima de la ley, su autoridad moral y su autoridad. Pues la idea también es hablarle a los legisladores y ponemos en la mesa recomendaciones que nos parecen muy importantes, que tienen que ver con la gobernanza del presupuesto. Es decir, mucho de esto lo estamos viendo porque faltan mecanismos para tomar buenas decisiones. Yo creo que también, aunque a veces suena aburrido ese tema, es elemental. Nos encantaría que pueda ver el público y las autoridades las recomendaciones que hacemos para que haya una evaluación de la política fiscal, que no nos alcancen estas situaciones y estos riesgos, nos agarren desprevenidos, ni mucho menos, sino que es importante fortalecer esos mecanismos para que la toma de decisiones sea constante, continua y no tengamos así como periodos donde nadie ve la política fiscal. Que hubo una época en que se proponía crear un comité como de riesgo, el Consejo Fiscal, ¿no? Para que viera los riesgos y, ¿no? Un poco alertar a lo que están ustedes haciendo. Bueno, no vas a creer que incluso el partido Morena en su momento, al inicio de este sexenio, de hecho adelantó mucho algunas discusiones sobre tener un instituto de la hacienda pública en el Congreso que pudiera evaluar la política fiscal, alertar de estos riesgos, hacer los estudios de impacto presupuestario de las reformas, y ahí se quedó pero ahí está. A ver, un último comentario, me queda un par de minutos, Valeria. Hay que estar atentos, en efecto, como dice Mariana, a la reforma no únicamente, bueno, a la propuesta de reforma no únicamente al sistema de pensiones. Creo que el tema de la reforma a salarios también se va a volver bien interesante y puede meterle presión también a las finanzas públicas, no por la parte de los salarios que paga el sector privado, Leo, sino por todos los salarios que vienen del Estado, que de alguna manera van a estar indexados a un mínimo, en promedio, el salario que se pagó el año pasado en el IMSS, ¿no? Creo que tenemos que tener cuidado, estar atentos, y más allá de si esta discusión le toca a todos los ciudadanos o no, yo creo que es evidente que los servicios públicos, que también son política fiscal, los ciudadanos sí estamos muy cerca de esos servicios públicos, y cuando vemos el deterioro de los mismos, nos queda claro cómo se está estirando la liga de forma incorrecta desde mi perspectiva. Pues muy bien, muchas gracias, les agradezco mucho. ¿Dónde se puede ver el comunicado, por cierto? Lo tenemos en las páginas de internet de las tres organizaciones. En México Evalúa es www.mexicoevalúa.org. Ahí está, en la sala de prensa. ¿Y en IMCO cuál es la dirección del IMCO? www.imco.org.mx, y México Cómo Vamos es www.mexicocómovamos.mx. Perfecto. Pues muchas gracias, Mariana, muchas gracias, Valeria. Un privilegio poder hablar con ustedes. Gracias. Gracias y gracias. Buenas noches. Buenas noches y muchas gracias a usted por habernos acompañado. Buenas noches.